¿Alguna vez has sentido que ciertas actitudes de las personas a tu alrededor te afectan más de lo que deberían? La Biblia nos advierte sobre comportamientos que no debemos tolerar, porque pueden alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Proverbios 22, 24, 25 se nos dice: no te hagas amigo de la gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y caigas en la trampa. Esto nos muestra que la influencia de otros puede moldearnos para bien o para mal. Hoy exploraremos 10 comportamientos que, según la palabra de Dios, no debemos permitir en nuestra vida. Si alguna vez te has preguntado cómo establecer límites según los principios bíblicos y proteger tu paz, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere enseñarte? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha luchado con la influencia de quienes la rodean. Las Escrituras nos advierten una y otra vez sobre el peligro de tolerar ciertas actitudes que pueden corromper nuestro carácter y alejarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. La Biblia nos muestra que no estamos llamados a aceptar todo lo que los demás hacen o dicen, especialmente cuando esas acciones contradicen los principios divinos. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos recuerda que lo que permitimos a nuestro alrededor influye en nuestra vida de maneras profundas y a veces irreversibles. El pueblo de Israel enfrentó este desafío constantemente. Dios les ordenó mantenerse apartados de las prácticas paganas de las naciones vecinas, pero en múltiples ocasiones cayeron en la trampa de tolerar conductas que iban en contra de su voluntad. En Jueces 2:3, Dios les había dicho claramente que no hicieran pactos con los habitantes de la tierra ni permitieran sus ídolos, pero ellos no obedecieron. Y como resultado, esas mismas naciones se convirtieron en una trampa para ellos. Lo que comienza como una pequeña concesión puede terminar en una desviación total del propósito divino. Cuando aceptamos comportamientos dañinos en nuestra vida, abrimos la puerta a consecuencias que no siempre vemos de inmediato, pero que inevitablemente nos alejan de Dios. Jesús mismo nos enseñó a establecer límites claros. A lo largo de su ministerio, no dudó en confrontar a los fariseos cuando veía que su hipocresía estaba contaminando la fe del pueblo. En Mateo 23, los denunció abiertamente, llamándolos sepulcros blanqueados, porque por fuera aparentaban santidad, pero por dentro estaban llenos de maldad. Cristo no permitió que la falsedad y la manipulación quedaran impunes, sino que expuso la verdad para proteger a quienes sinceramente buscaban a Dios. Su ejemplo nos enseña que, aunque estamos llamados a amar a nuestro prójimo, eso no significa que debamos tolerar actitudes que destruyen nuestra fe, nuestra paz o nuestra relación con el Señor. En nuestras vidas diarias, a menudo nos encontramos con situaciones en las que sentimos que debemos aguantar ciertas conductas por miedo al rechazo, al conflicto o simplemente por costumbre. Sin embargo, la palabra nos anima a ser sabios y a discernir cuándo es necesario alejarnos de lo que no edifica. En Proverbios 14:7 se nos instruye: apártate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de ciencia. Dios nos advierte que hay personas cuya influencia solo traerá confusión y desorden a nuestra vida, y es nuestra responsabilidad reconocerlo y actuar en consecuencia. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de Abraham y Lot. Cuando sus riquezas y ganados crecieron, también lo hicieron los conflictos entre sus pastores. Abraham, comprendiendo la importancia de la paz y de la dirección de Dios, decidió separarse de su sobrino. En Génesis 13:8-9 le dijo: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Abraham entendió que, aunque amaba a Lot, la convivencia con él estaba generando problemas que podían impedir el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Tomar distancia no significó falta de amor, sino obediencia y sabiduría.
Muchas veces Dios nos llama a hacer lo mismo. Puede ser en amistades que nos llevan a prácticas que deshonran a Dios, en relaciones sentimentales que nos apartan de nuestra fe, o incluso en ambientes laborales donde la corrupción y la mentira se han normalizado. En cada caso, la Biblia nos recuerda que debemos buscar la dirección del Señor y no temer cuando llega el momento de alejarnos. En 2 Corintios 6, 14, 15 se nos dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Este pasaje nos invita a evaluar nuestras relaciones y a preguntarnos si nos están acercando a Dios o si por el contrario están debilitando nuestra vida espiritual. El rey David también enfrentó la realidad de rodearse de personas cuyas intenciones no eran puras. En los Salmos encontramos su clamor constante por discernimiento y protección contra aquellos que buscaban su caída. En el Salmo 101:7 declara con firmeza: no habitará dentro de mi casa el que haga fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. David entendió que permitir la presencia de ciertas personas en su vida podía comprometer su relación con Dios y afectar su liderazgo. Su determinación de no tolerar la falsedad es un recordatorio poderoso de que nuestra paz y nuestro crecimiento espiritual dependen en gran medida de las personas con las que nos rodeamos. Jesús también dejó claro que no todos los que están cerca de nosotros tienen buenas intenciones. Uno de los momentos más impactantes de los evangelios es cuando, en la última cena, revela que uno de sus discípulos lo traicionaría. A pesar de haber compartido su ministerio con Judas durante años, Jesús sabía que su corazón no era fiel. En Mateo 26, 24 dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús nos muestra que incluso dentro de nuestro círculo cercano puede haber personas cuyo propósito no es edificarnos, sino perjudicarnos. No se trata de vivir con sospecha, sino de pedir a Dios discernimiento para reconocer cuándo es necesario tomar distancia. En el libro de Nehemías encontramos otro ejemplo crucial. Cuando Nehemías lideraba la reconstrucción de Jerusalén, enfrentó oposición de parte de hombres como Tobías y Sanbalat, quienes constantemente intentaban desanimar y sabotear su labor. En Nehemías 6, 2, 3 leemos: Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el valle de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Así que envié mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías reconoció las intenciones de aquellos hombres y se negó a perder su tiempo en discusiones o enfrentamientos innecesarios. Su enfoque en la obra de Dios lo protegió de caer en la trampa de sus enemigos. Este pasaje nos deja una enseñanza fundamental. No todo llamado merece una respuesta. Hay personas que buscarán distraernos de nuestro propósito con discusiones, conflictos o manipulaciones, pero debemos aprender a decir no y continuar con la misión que Dios nos ha encomendado. Jesús mismo, cuando era tentado por el diablo en el desierto, no cayó en el juego de Satanás, sino que respondió con la palabra de Dios. En Mateo 4:10 le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Su ejemplo nos enseña que la mejor manera de resistir la influencia negativa de otros es aferrarnos a las Escrituras y a la dirección de Dios. La Biblia nos advierte que habrá momentos en los que tendremos que tomar decisiones difíciles. Puede ser doloroso alejarnos de ciertas personas, pero debemos recordar que nuestro primer compromiso es con Dios y con el propósito que Él tiene para nosotros. En Lucas 14:26, Jesús dice algo que a primera vista puede parecer radical: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Aquí Jesús no está promoviendo el odio hacia la familia, sino que nos está enseñando que nuestro amor y fidelidad a Dios deben ser lo primero, incluso cuando implique tomar decisiones que otros no comprendan. El llamado a no tolerar ciertas conductas en nuestra vida no se trata de juzgar o condenar a los demás, sino de proteger nuestra relación con Dios. La historia de Sansón nos muestra las consecuencias de ignorar esta advertencia. A pesar de que Dios le había dado una gran fuerza, Sansón permitió que Dalila, con sus constantes insistencias y manipulaciones, descubriera el secreto de su poder. En Jueces 16, 19, 20 vemos el trágico resultado. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le rapara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a debilitarlo y su fuerza lo abandonó. Cuando permitimos que influencias destructivas permanezcan en nuestra vida, podemos perder lo que Dios nos ha dado. Dios nos llama a ser sabios, a rodearnos de quienes nos edifican y a alejarnos de lo que nos aparta de su voluntad. Elegir bien a quien permitimos en nuestra vida es un acto de obediencia y amor propio, porque cuando protegemos nuestro corazón, estamos asegurando que Dios permanezca en el centro de todo lo que hacemos. Las Escrituras nos enseñan que hay caminos que parecen correctos a los ojos del hombre, pero cuyo fin es la perdición. No todo lo que el mundo considera normal debe ser aceptado por quienes siguen a Dios. La palabra nos advierte que la tibieza espiritual y la tolerancia al pecado pueden alejarnos del propósito divino. En Apocalipsis 3:16 Dios declara: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta advertencia deja en claro que no podemos permanecer en una zona de indiferencia cuando se trata de la verdad. Tolerar lo incorrecto nos convierte en cómplices de aquello que Dios ha rechazado. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha llamado a su pueblo a la separación del mal. Cuando Israel permitió que las costumbres de las naciones vecinas influyeran en su estilo de vida, sufrió las consecuencias de su desobediencia. En Deuteronomio 7, 3, 4, Dios prohibió a los israelitas hacer alianzas con aquellos que no lo adoraban, porque sabía que eso los llevaría a alejarse de Él. A pesar de la advertencia, Israel se mezcló con pueblos que servían a dioses falsos, lo que resultó en idolatría y en la pérdida de su identidad como nación santa. Esta historia es un recordatorio de que cada compromiso con lo incorrecto tiene un precio. No es posible mantener una relación con Dios y al mismo tiempo aceptar actitudes que van en contra de su voluntad. Jesús en su ministerio confrontó a quienes actuaban con falsedad y manipulaban a otros en nombre de la fe. Los fariseos y escribas se presentaban como modelos de rectitud, pero sus acciones demostraban lo contrario. En Mateo 15:8, citando a Isaías, Jesús dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No basta con aparentar bondad, lo que Dios observa es el interior. Tolerar la hipocresía solo perpetúa un ambiente donde la verdad se distorsiona y la justicia se pierde. La enseñanza de Jesús deja claro que permitir estas actitudes sin señalarlas abre la puerta a la corrupción del mensaje divino. La necesidad de establecer límites es un principio bíblico. En Proverbios 4, 14, 15 se nos dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. La instrucción es clara. Hay caminos que deben evitarse por completo. No se trata de juzgar a los demás, sino de proteger la vida espiritual de la influencia de aquellos que podrían desviarla. Dios no llama a su pueblo a aceptar todo en nombre de la paz, sino a discernir entre lo que es correcto y lo que es peligroso para el alma. La Escritura también nos advierte sobre aquellos que buscan sembrar discordia y división. En Romanos 16, 17, Pablo exhorta: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
Estas palabras subrayan la importancia de identificar a quienes, con sus palabras y acciones, destruyen la unidad y la armonía entre los creyentes. No todo el que se acerca con palabras agradables tiene intenciones puras. La Biblia nos enseña a ser prudentes y a no permitir que la falsedad y la malicia echen raíces en nuestra vida. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, escribió en Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un solo error puede afectar todo lo demás. Lo mismo ocurre cuando se permite el pecado sin confrontarlo. La tolerancia a conductas destructivas no solo afecta a quien las practica, sino que también puede influir en aquellos que las rodean. Dios advierte constantemente sobre el peligro de aceptar lo que corrompe el corazón y de convivir con aquello que desvía del camino correcto. Las cartas del apóstol Pablo están llenas de advertencias sobre este tema. En 2 Timoteo 3:1-5 describe cómo serán los tiempos finales, mencionando que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Luego añade una instrucción contundente: a estos evita. El mandato no es negociar, intentar cambiarlos o aceptar su conducta, sino apartarse de ellos. La razón es sencilla: el corazón humano es influenciable, y rodearse de actitudes corruptas termina afectando la manera de pensar y actuar. A lo largo de la historia bíblica hay ejemplos de personas que se mantuvieron firmes y rechazaron la presión de aceptar lo inaceptable. Daniel y sus compañeros en Babilonia enfrentaron la orden de adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, pero se negaron a hacerlo. Sabían que su fidelidad a Dios era más importante que cualquier decreto humano. En Daniel 3:17-18, su respuesta fue clara: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Su decisión los llevó a enfrentar el castigo del rey, pero Dios los protegió y mostró su gloria en medio de la prueba. El apóstol Pedro también nos advierte sobre aquellos que buscan arrastrar a otros a la corrupción. En 2 Pedro 2:1-2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La advertencia es clara: algunos intentarán cambiar la verdad por enseñanzas que desvían de Dios. No solo se trata de rechazar el error, sino de no permitir que tenga influencia. Las enseñanzas de Jesús enfatizan que no todo debe ser aceptado sin discernimiento. En Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta instrucción enseña que no todos valoran la verdad y que hay momentos en los que es necesario apartarse y no desgastarse tratando de convencer a quienes no quieren escuchar. La sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo permanecer y cuándo alejarse. El profeta Elías vivió en tiempos de apostasía, cuando Israel había permitido que la adoración a Baal se infiltrara en su cultura. Enfrentó al rey Acab y a los profetas falsos en el monte Carmelo, donde dejó claro que no podía haber un punto intermedio entre servir a Dios o seguir a ídolos. En 1 Reyes 18:21 desafió al pueblo con estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle,
y si Baal, id en pos de él. Su mensaje es el mismo que Dios sigue dando hoy. No se puede servir a dos señores ni aceptar lo que deshonra a Dios y esperar que no haya consecuencias. El llamado a mantenerse firme es constante en la Biblia. En Josué 24:15, Josué, antes de su muerte, hizo una declaración que define la postura que todo creyente debe tener. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Su decisión no dependió de la opinión de la mayoría ni de las tendencias de su tiempo, sino de una convicción inquebrantable de seguir a Dios sin compromisos. Esta es la actitud que se requiere para no permitir lo que puede alejarnos de la voluntad divina. La obediencia a Dios exige rechazar lo que contradice su palabra. En Tito 1:16 se describe a quienes profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La fe verdadera no solo se demuestra en palabras, sino en acciones que reflejan una vida alineada con la voluntad divina. La fidelidad a Dios implica valentía, discernimiento y determinación para no permitir aquello que puede desviar el corazón del camino correcto. La Escritura es clara al advertir sobre los peligros de permitir actitudes destructivas en la vida de un creyente. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a la separación del mal y a la firmeza en la fe. En Isaías 5:20 se nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aceptar lo incorrecto bajo la apariencia de tolerancia solo lleva a la confusión y al alejamiento de la verdad. La Biblia enseña que hay conductas que no deben ser normalizadas ni justificadas, porque conducen al pecado y a la destrucción espiritual. A lo largo de la historia de Israel, las advertencias de Dios fueron ignoradas en múltiples ocasiones, lo que trajo consecuencias devastadoras. El pueblo permitió que las prácticas de naciones paganas influyeran en su adoración, lo que resultó en idolatría y en un distanciamiento de la presencia de Dios. En Jueces 6:1 se relata que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Cada vez que se toleró el pecado y se justificaron actitudes contrarias a la voluntad divina, la protección de Dios se apartó y las consecuencias fueron inevitables. La lección es evidente: aceptar lo que Dios rechaza no solo debilita la vida espiritual, sino que también abre la puerta a la opresión y al sufrimiento. Jesús en su ministerio mostró una postura inquebrantable ante aquellos que distorsionaban la verdad para su propio beneficio. En Juan 8, cuando los fariseos trajeron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, intentaron utilizar la ley como un medio de manipulación, pero Jesús, con sabiduría, desarmó su hipocresía y les recordó que ninguno de ellos estaba libre de pecado. Su enseñanza dejó en claro que el pecado no debe ser pasado por alto, pero tampoco utilizado como una herramienta de condenación injusta. En Mateo 23:27, confrontó directamente a los líderes religiosos con palabras contundentes: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Tolerar la falsedad y permitir que la corrupción se enraíce en la comunidad de fe solo perpetúa un sistema en el que la apariencia importa más que la verdad. Las advertencias de las Escrituras van más allá de las actitudes individuales y también se extienden a las relaciones que moldean el carácter de una persona. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía que se elige tiene un impacto directo en la vida espiritual.
Tolerar la influencia de personas que constantemente menosprecian los principios de Dios solo debilita la capacidad de mantenerse firme en la fe. En el Nuevo Testamento, Pablo refuerza este principio en 2 Corintios 6:17 con un mandato claro: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La instrucción no es de indiferencia, sino de discernimiento. No todo vínculo es edificante, y hay momentos en los que la separación es necesaria para preservar la integridad espiritual. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a marcar una diferencia con su entorno, pero cada vez que intentó mezclar la verdad con lo que es contrario a la voluntad de Dios, sufrió las consecuencias. En el libro de Esdras, después del exilio, los líderes de Israel reconocieron que habían permitido alianzas con pueblos que no adoraban a Dios, lo que llevó a una crisis espiritual. En Esdras 9:2 se lamentaron diciendo: la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El resultado de aceptar lo que Dios había prohibido fue una contaminación que afectó a toda la nación. La corrección vino a través del arrepentimiento y de la determinación de no repetir el mismo error. El libro de los Salmos está lleno de súplicas por dirección y protección ante la influencia de los impíos. En el Salmo 1:1 se declara: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La felicidad y la estabilidad espiritual están ligadas a la decisión de rechazar actitudes y comportamientos que alejan del camino de Dios. David entendió que la cercanía con aquellos que desprecian la justicia solo trae confusión y peligro. En el Salmo 101:3 dejó un principio que todo creyente debe aplicar: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Su determinación de no permitir lo que deshonra a Dios fue clave para mantener su corazón alineado con la voluntad divina. El Nuevo Testamento refuerza esta enseñanza al advertir sobre aquellos que con sus palabras y acciones pueden llevar a otros a tropezar. En Gálatas 5:9, Pablo advierte: un poco de levadura leuda toda la masa. Un solo compromiso con lo incorrecto puede afectar la totalidad de la vida espiritual. La iglesia primitiva tuvo que enfrentar falsos maestros que intentaban introducir doctrinas que desviaban a los creyentes de la verdad. En 2 Pedro 2:1 se nos dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La instrucción apostólica fue clara: no permitir que tales enseñanzas ganaran terreno. El profeta Jeremías vivió en una época en la que el pueblo de Judá había caído en una falsa sensación de seguridad al aceptar conductas que Dios condenaba. En Jeremías 7:8-10, Dios expuso su error. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Creer que la misericordia de Dios es una licencia para aceptar el pecado es un engaño peligroso. La paciencia de Dios no debe interpretarse como una aprobación de lo que Él ha condenado. Jesús advirtió que vendrían tiempos en los que muchos se apartarían de la verdad por no estar firmes en la fe. En Mateo 24:12 predijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La indiferencia ante lo que deshonra a Dios solo lleva a una pérdida gradual de la pasión espiritual. La carta a los Efesios refuerza la importancia de rechazar lo que no es conforme a la voluntad de Dios. En Efesios 5:11 se nos ordena: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas. La responsabilidad del creyente no es solo evitar el mal, sino también denunciarlo cuando sea necesario. La firmeza en la verdad es una característica de aquellos que buscan agradar a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles declararon: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La prioridad siempre debe ser la fidelidad a la palabra, incluso cuando eso implique enfrentar oposición. El libro de Apocalipsis contiene un mensaje claro para quienes eligen mantenerse fieles en medio de la presión del mundo. En Apocalipsis 2:10 se nos anima: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No permitir lo que desagrada a Dios es una señal de fidelidad y una evidencia de que el corazón está alineado con su voluntad. Cada advertencia en la Escritura sobre la necesidad de mantenerse firme en la verdad es una guía para evitar los errores que llevaron a la caída de muchos en el pasado. La decisión de rechazar lo que no edifica no es una muestra de dureza, sino de obediencia. Dios busca corazones dispuestos a vivir conforme a su palabra, sin concesiones ni compromisos con lo que se opone a su justicia. La Escritura no deja margen para la duda cuando advierte sobre la influencia que pueden tener ciertos comportamientos en la vida de un creyente. Lo que se tolera con el tiempo se normaliza, y lo que se normaliza termina moldeando el carácter hasta el punto de hacerlo irreconocible ante Dios. En 1 Reyes 11:4 se nos dice que cuando Salomón envejeció, sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia otros dioses, y su devoción ya no fue la misma que la de su padre David. Un solo compromiso con lo incorrecto, una pequeña concesión en nombre de la paz o del respeto humano, puede convertirse en el punto de inflexión que determine un destino espiritual. Lo que hoy parece inofensivo puede ser la raíz de una caída silenciosa, y la Biblia no solo nos llama a la vigilancia, sino a la determinación de cerrar toda puerta que permita la entrada de aquello que corrompe. Dios estableció un estándar claro para su pueblo, un estándar que no está sujeto a las interpretaciones cambiantes del tiempo ni a la opinión de las mayorías. En Deuteronomio 12:30-31 se advierte sobre el peligro de adoptar costumbres ajenas a la voluntad divina. Guárdate de no tropezar en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. Esta advertencia no fue un simple consejo para la época de Israel, sino una verdad inmutable que resuena en cada generación. No todo lo que el mundo acepta es digno de ser acogido, y no todo lo que es tolerado por la sociedad tiene lugar en la vida de quien busca caminar en rectitud. Jesús dejó claro que la lealtad a Dios no puede coexistir con la aceptación de lo que deshonra su santidad. En Mateo 10:34-36 pronunció palabras que desafiaron las expectativas de quienes lo escuchaban. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este mensaje no se trata de promover la discordia, sino de exponer la realidad de que seguir la voluntad de Dios a menudo implica conflictos con quienes no comparten la misma convicción. Hay momentos en los que la fidelidad a Dios demandará rechazar influencias que, aunque cercanas, resultan destructivas. No se trata de falta de amor, sino de una prioridad absoluta por la verdad. A lo largo de la historia bíblica se repite un patrón que no puede ser ignorado. Cuando el pueblo de Dios se apartó de sus principios y permitió que lo impuro entrara en su vida, la consecuencia fue siempre la misma: pérdida de dirección, sufrimiento y esclavitud. En Jueces 2:12-14 se relata cómo los israelitas abandonaron a Dios para seguir a los dioses de las naciones vecinas, provocando su ira y cayendo bajo el dominio de sus enemigos,
Lo que empezó como un acto de aparente apertura e inclusión terminó convirtiéndose en la causa de su opresión. La indulgencia hacia lo que Dios rechaza no produce verdadera paz, sino una guerra silenciosa que se libra en el alma de quienes han cambiado la verdad por la conveniencia. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, no dejó espacio para la ambigüedad al hablar sobre la necesidad de mantenerse separado de lo que no proviene de Dios. En 2 Corintios 6, 14, 15 escribió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No se trata solo de relaciones sentimentales o amistades, sino de cualquier asociación que comprometa la integridad espiritual. La línea entre la influencia y la contaminación es delgada, y solo quienes están dispuestos a trazar límites claros podrán preservar la pureza de su fe. No es cuestión de superioridad, sino de obediencia, y no es un asunto de juicio hacia los demás, sino de responsabilidad personal ante Dios. La vida de Daniel ofrece una ilustración clara de este principio. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, se encontró en un ambiente diseñado para moldearlo según las costumbres de un reino que no adoraba al Dios de Israel. Sin embargo, en Daniel 1:8 se nos dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Su decisión no fue un acto de rebeldía sin sentido, sino una determinación consciente de no permitir que lo que parecía inofensivo lo alejara de su identidad como siervo de Dios. Su fidelidad lo llevó a encontrar gracia ante los ojos de quienes lo rodeaban, demostrando que la firmeza en los principios no solo honra a Dios, sino que también trae protección y favor divino. El profeta Ezequiel recibió una revelación impactante sobre la condición espiritual de su pueblo. En Ezequiel 22:26, Dios describió la corrupción de los sacerdotes con palabras severas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Cuando se difumina la línea entre lo correcto y lo incorrecto, lo primero que se pierde es la sensibilidad espiritual. La tolerancia a lo que Dios condena no solo afecta a quien la permite, sino que se extiende hasta convertir la verdad en algo irreconocible. En el libro de los Hechos, Pedro y Juan enfrentaron una situación en la que se les ordenó dejar de predicar en el nombre de Jesús. Las autoridades religiosas intentaron imponerles silencio, pero su respuesta en Hechos 4:19-20 fue categórica: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Su negativa a ceder ante la presión demuestra que hay momentos en los que la firmeza no es opcional, sino una necesidad. No siempre será cómodo rechazar lo que no está alineado con la voluntad de Dios, pero la recompensa de permanecer en la verdad es mayor que cualquier consecuencia terrenal, ¿no? El mensaje de Apocalipsis resuena con fuerza en este tema. En Apocalipsis 18:4 se escucha un llamado urgente desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La instrucción es clara y directa. No basta con reconocer el error, es necesario apartarse de él. La complacencia con lo que deshonra a Dios solo lleva a la misma condena que aquellos que lo practican. No hay bendición en la neutralidad cuando se trata de asuntos espirituales. La Escritura deja claro que la obediencia parcial no es verdadera obediencia y que la tolerancia al pecado es en sí misma una forma de rebelión. La carta de Judas ofrece otra advertencia ineludible. En Judas 1:4 se denuncia la presencia de personas que han entrado encubiertamente en la iglesia, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y negando la autoridad de Cristo. La estrategia del enemigo no siempre es la confrontación abierta, sino la infiltración sutil de ideas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo distorsionan la verdad.
La responsabilidad de cada creyente es estar alerta y no permitir que el engaño se arraigue. La fe no se defiende con pasividad, sino con una determinación inquebrantable de permanecer en la enseñanza que ha sido dada desde el principio. Cada advertencia de la Escritura tiene un propósito claro: preservar la relación entre Dios y su pueblo. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No es posible avanzar cuando se carga con lo que estorba, ni se puede vivir en la plenitud de la fe mientras se permite lo que Dios ha ordenado desechar. La obediencia no es una carga, sino un privilegio, y cada renuncia a lo que impide crecer en la verdad es una oportunidad de acercarse más a la presencia del único que es digno de ser seguido sin reservas. La Escritura establece con claridad que no todo debe ser tolerado en la vida de un creyente. Hay comportamientos que, si se aceptan o se justifican, terminan debilitando la relación con Dios y comprometiendo la integridad espiritual. La Biblia advierte que no se puede servir a dos señores ni andar en caminos opuestos sin sufrir las consecuencias. En Mateo 6:24 Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No hay neutralidad en la fe. Quien permite lo que desagrada a Dios terminará alejándose de su voluntad. Lo que comienza como una concesión mínima se transforma en una carga que impide avanzar en la dirección correcta. La historia de Israel es un testimonio de lo que ocurre cuando se cede ante influencias que distorsionan la verdad. A lo largo de su travesía, el pueblo de Dios cayó repetidamente en la trampa de aceptar costumbres que no provenían del Señor. En Números 25:1-3 se relata cómo los israelitas comenzaron a involucrarse con las hijas de Moab, aceptando sus prácticas idolátricas y provocando la ira de Dios. Lo que comenzó con una simple convivencia terminó en una adoración que los apartó del único Dios verdadero. La enseñanza es evidente. Cada vez que se justifica lo que no es conforme a la palabra, se abre la puerta a un proceso de deterioro que con el tiempo resulta en esclavitud espiritual. Jesús dejó en claro que hay actitudes que no deben ser toleradas dentro de la comunidad de fe. En Mateo 18:15-17 estableció un principio fundamental sobre cómo lidiar con quienes persisten en la injusticia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No todo puede ser ignorado ni tratado con indiferencia. Hay momentos en los que la corrección es necesaria, y si no hay arrepentimiento, la separación se convierte en la única opción para evitar que el pecado se propague. Pablo también advirtió sobre la influencia de aquellos que desvían a otros con sus acciones. En 1 Corintios 5:6-7 escribió: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. La tolerancia al pecado dentro de la congregación no solo afecta a quien lo practica, sino que contamina a toda la comunidad. Lo que no se confronta termina normalizándose, y lo que se normaliza destruye poco a poco la esencia de la fe. Dios no llama a la complacencia sino a la firmeza, porque una iglesia que acepta lo que Dios rechaza deja de ser luz en medio de la oscuridad. La vida de los profetas muestra que la fidelidad a Dios exige rechazar aquello que se opone a su verdad. En Jeremías 15:19 el Señor le dio una instrucción clave: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El llamado de Dios nunca es a adaptarse al mundo, sino a mantenerse firme en la verdad sin importar la presión externa.
Jeremías enfrentó oposición porque no cedió ante las demandas de un pueblo que prefería escuchar mentiras antes que someterse a la corrección divina. Su resistencia a tolerar lo que era contrario a la voluntad de Dios lo convirtió en un testigo fiel, aunque eso significó el rechazo de su propia nación. El apóstol Juan advirtió sobre aquellos que traen enseñanzas que no están en conformidad con la palabra. En 2 Juan 1, 10, 11 escribió: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La hospitalidad y el amor no significan aceptar lo que es contrario a la verdad. Dios llama a su pueblo a ser misericordioso, pero nunca a comprometer su fe en nombre de la tolerancia. La instrucción de Juan no es un llamado a la dureza, sino un recordatorio de que permitir la influencia de lo incorrecto tiene consecuencias serias. Quien da lugar a lo que Dios rechaza se hace partícipe de ello. La vida de Nehemías refleja el compromiso que se necesita para mantener la pureza de la fe. Cuando regresó a Jerusalén para restaurar los muros de la ciudad, enfrentó la oposición de aquellos que intentaban debilitar su liderazgo. En Nehemías 6:2-3 se relata cómo Sanbalat y Gesem intentaron distraerlo con reuniones, pero Nehemías respondió con firmeza: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Su discernimiento lo protegió de caer en una trampa que buscaba detener el propósito de Dios en su vida. No todo lo que parece inofensivo lo es. Hay invitaciones disfrazadas de buenas intenciones que solo buscan desviar la atención de lo que realmente importa. En el libro de Apocalipsis, Jesús dirigió palabras de advertencia a las iglesias que habían permitido actitudes destructivas en su interior. A la iglesia de Pérgamo le dijo en Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Tolerar enseñanzas que llevan al pecado no es un acto de amor, sino una traición a la fe. Jesús no elogió la apertura de la iglesia a nuevas ideas, sino que la llamó al arrepentimiento. Su mensaje es claro: no todo debe ser aceptado, porque no todo viene de Dios. En la carta a los Efesios, Pablo enfatizó la importancia de mantenerse firme contra las influencias del enemigo. En Efesios 6, 11 y 12 escribió: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No todas las batallas son visibles y no todos los ataques vienen de manera directa. Hay estrategias del enemigo que se presentan en forma de ideologías, costumbres y comportamientos que parecen inofensivos, pero que, si no se resisten, terminan debilitando la fe. El libro de los Proverbios está lleno de advertencias sobre la importancia de escoger con cuidado las influencias que se permiten en la vida. En Proverbios 22, 24, 25 se nos dice: no te hagas amigo del iracundo, ni andes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Las actitudes que se toleran se convierten en hábitos y los hábitos moldean el carácter. Dios llama a su pueblo a alejarse de lo que contamina, no porque desprecia a quienes practican el mal, sino porque sabe que la cercanía con lo incorrecto termina afectando incluso a quienes tienen buenas intenciones. El mensaje de la Biblia es consistente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no pide perfección, pero sí exige fidelidad. No llama a su pueblo a juzgar a los demás, pero sí a mantenerse apartado de lo que deshonra su nombre. No se puede caminar con Dios y al mismo tiempo permitir lo que su palabra condena.
La vida cristiana no se trata de buscar aprobación humana, sino de vivir en integridad delante del único que es digno de gloria. Lo que se tolera hoy puede convertirse en la causa de una caída mañana. La decisión de rechazar lo que no edifica no es una muestra de dureza, sino una evidencia de que se ha entendido que el amor verdadero es aquel que prioriza la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Las Escrituras son claras al advertir sobre las consecuencias de permitir actitudes y comportamientos que deshonran a Dios. No todo debe ser tolerado, porque no todo es compatible con una vida de santidad. Desde el principio, el mandato divino ha sido apartarse de lo que contamina el alma y debilita la relación con el Señor. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este llamado no es opcional para quienes buscan vivir conforme a la voluntad de Dios, porque cada compromiso con lo incorrecto es una trampa que lleva a la tibieza espiritual y a la pérdida del discernimiento. El pueblo de Israel enfrentó repetidas veces las consecuencias de aceptar influencias que corrompían su relación con Dios. En Esdras 9:1-2 se relata que los príncipes del pueblo confesaron haber hecho alianzas con naciones que practicaban abominaciones, contaminando así su identidad espiritual. La respuesta de Esdras fue un profundo dolor, rasgando sus vestiduras y cayendo en oración, porque entendió que la tolerancia a lo que Dios condena siempre trae ruina. No se puede caminar en la bendición y al mismo tiempo justificar lo que aparta de la verdad. Cuando se acepta lo que es contrario a la voluntad divina, se debilita la convicción y se abre la puerta a la confusión. Jesús no hizo concesiones con lo que iba en contra del propósito de Dios. En Juan 2:15-16, cuando encontró a los mercaderes en el templo, hizo un azote de cuerdas y los echó fuera, diciendo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Su indignación no fue por un simple acto de comercio, sino porque lo sagrado estaba siendo tratado con irreverencia. La enseñanza es contundente. No se puede permitir que lo que es santo sea contaminado por la conveniencia, la negligencia o la costumbre. El templo debía ser un lugar de oración, pero se había convertido en un espacio de transacciones mundanas. De la misma manera, un corazón que pertenece a Dios no debe ser entregado a influencias que lo aparten de su propósito. La tibieza espiritual es una consecuencia directa de permitir actitudes que deshonran a Dios. En Apocalipsis 3:15-16, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea con palabras firmes: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay término medio en la vida de fe. La indiferencia ante lo que Dios rechaza es tan peligrosa como la abierta rebelión. Quien no establece límites termina justificando lo injustificable, permitiendo que la influencia del mundo eclipse la voz del Espíritu. Los profetas fueron enviados a llamar al pueblo al arrepentimiento porque constantemente caían en la trampa de permitir lo que Dios había prohibido. En Isaías 1:4 se describe la condición del pueblo con palabras contundentes: ¡ay, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. La tolerancia al pecado no es solo un problema individual, sino que tiene efectos colectivos. Cuando una comunidad entera normaliza lo incorrecto, el juicio de Dios es inevitable. La misericordia está disponible para quien se arrepiente, pero la advertencia es clara para quienes persisten en justificar lo que es inaceptable. Pablo instruyó a la iglesia a no permitir que el engaño se infiltrara en la congregación. En Gálatas 1:9 declaró con firmeza: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
La verdad no es negociable. No todo lo que parece correcto lo es, y no todo lo que es aceptado por la mayoría está en armonía con la palabra de Dios. Aceptar enseñanzas que distorsionan el evangelio es traicionar la fe. La iglesia no está llamada a adaptarse a la cultura, sino a ser un faro de verdad en medio de la oscuridad. Lo que se permite en el ámbito espiritual determina el destino de una generación, y la Escritura es enfática en que el pueblo de Dios debe discernir y rechazar lo que no proviene del Señor. Nehemías comprendió que no se puede construir algo duradero cuando se permite la presencia de lo que destruye. En Nehemías 13, 7, 8, al regresar a Jerusalén, descubrió que el sacerdote Eliasib había dado una de las cámaras del templo a Tobías, un enemigo del pueblo de Dios. Su reacción fue inmediata, y esto me desagradó en gran manera. Por tanto, eché fuera todas las cosas de la casa de Tobías. La enseñanza es clara. No basta con identificar lo que no es correcto. Hay que desalojarlo por completo. No se puede edificar algo santo sobre cimientos contaminados. Permitir lo que Dios rechaza es dar espacio al enemigo para operar dentro de lo que debería ser sagrado. El mensaje de la Escritura es consistente en cuanto a la necesidad de apartarse de aquello que debilita la fe. En 1 Timoteo 6, 3 o 5, Pablo advierte sobre quienes promueven enseñanzas contrarias. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. No todo lo que se presenta como sabiduría es digno de ser aceptado. Hay palabras que edifican y palabras que destruyen, y la responsabilidad del creyente es discernir la diferencia. Tolerar ideas que se apartan de la verdad es comprometer la integridad de la fe. El apóstol Pedro advirtió sobre el peligro de aquellos que con su conducta arrastran a otros al error. En 2 Pedro 2, 18, 19 se describe su estrategia. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Lo que aparenta ser liberación es en realidad una atadura disfrazada. No todo lo que se presenta como progreso es crecimiento espiritual, y no todo lo que se etiqueta como amor es verdadero amor. Dios ha establecido principios inmutables, y cualquier enseñanza que los contradiga es un camino hacia la perdición. La fidelidad a Dios exige una separación radical de lo que no es compatible con su voluntad. En Efesios 5:11 se nos ordena: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No es suficiente con evitar lo incorrecto, es necesario confrontarlo. La pasividad ante lo que deshonra a Dios es una forma de complicidad. Cada vez que el pueblo de Dios permaneció en silencio ante la injusticia y el pecado, sufrió las consecuencias de su indiferencia. La luz no puede coexistir con las tinieblas, y el silencio frente a la maldad es una forma de darle poder. El libro de Oseas relata la tragedia de un pueblo que se alejó de Dios por permitir lo que debía ser rechazado. En Oseas 4:6 se pronunció una sentencia devastadora: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia de la verdad no es una excusa, y la falta de discernimiento no es una justificación para aceptar lo que Dios condena. La Escritura ha sido dada para instrucción y advertencia, y quien elige ignorarla está cavando su propia ruina. El conocimiento de la verdad no solo es un privilegio, sino una responsabilidad, y cada decisión de permitir lo que no es de Dios tiene un peso eterno. El llamado de la Biblia es a la firmeza, al discernimiento y a la santidad. No se puede avanzar en la vida de fe mientras se justifican actitudes que comprometen la relación con Dios. La obediencia es la marca de quienes realmente le pertenecen, y cada acción que se tolera define el rumbo del destino espiritual.
Dios ha hablado con claridad, y quienes escuchan su voz saben que la fidelidad no se demuestra con palabras, sino con decisiones que reflejan una entrega absoluta a su voluntad. La vida del creyente no es una lucha contra las personas, sino contra los principios que buscan corromper el propósito de Dios. No se trata de orgullo, de dureza de corazón ni de imponer una visión propia, sino de preservar la esencia de la fe, sin permitir que sea diluida por influencias que no provienen de Dios. En un mundo donde los límites se desdibujan y la verdad se relativiza, la firmeza no es una opción, sino una necesidad. Jesús advirtió que el camino que lleva a la vida es estrecho y que pocos lo encuentran, porque seguirlo implica tomar decisiones que no siempre serán populares. No se trata solo de rechazar lo incorrecto, sino de caminar con convicción, sin mirar atrás, sin negociar con la verdad y sin permitir que el temor al rechazo determine las elecciones. Dios no llama a la conformidad, sino a la transformación. No basta con identificar lo que no debe ser tolerado. Es necesario cultivar lo que debe ser fortalecido. La fe no se define únicamente por lo que se rechaza, sino por lo que se edifica en su lugar. Cuando se elimina una influencia destructiva, el espacio que deja debe ser llenado con la presencia de Dios, con principios sólidos, con una determinación inquebrantable de seguir la voluntad del Padre. No se trata solo de apartarse del mal, sino de abrazar el bien con toda la intensidad de un corazón que ha decidido vivir en obediencia. Un campo que no es sembrado con buena semilla, tarde o temprano será invadido por maleza, y un corazón que no es alimentado con la verdad será vulnerable a toda forma de engaño. La Escritura deja claro que hay batallas que se ganan resistiendo y otras que solo se vencen huyendo. No todas las guerras se libran de frente, porque hay circunstancias en las que la única estrategia correcta es apartarse. No se trata de cobardía, sino de sabiduría. Jesús enseñó a sus discípulos que si en algún lugar no los recibían, debían sacudir el polvo de sus pies y seguir adelante. No toda batalla merece ser peleada. No todo argumento necesita una respuesta y no toda relación debe ser preservada a costa de comprometer la verdad. Hay momentos en los que la paz no se encuentra en la confrontación, sino en la distancia, y en los que la victoria no se mide por lo que se conquista, sino por lo que se evita. Cada decisión de no tolerar lo que Dios rechaza es una declaración de identidad. No se trata solo de normas o de reglas externas, sino de reconocer quién se es en Cristo y vivir conforme a esa realidad. El mundo no cambiará sus estándares para acomodarse a la fe, y por eso la fe no puede ser moldeada para encajar en un mundo que no la comprende. La luz no negocia con la oscuridad, simplemente la expone. La verdad no busca ser aceptada, simplemente permanece. La firmeza no necesita justificación, porque el que es de Dios sabe que su mayor responsabilidad no es agradar a los hombres, sino mantenerse fiel a aquel que lo llamó.